incertidumbre del establecimiento de un retracto de bienes por interés propio sin reconocer el interés colectivo, al violarse el contrato que está dado en un presente y un futuro de bienes patrimonial colectivo que lo han sometido a alto riesgo de amenaza, de existencia por el abandono, exclusión, venta y extorsión que ha implicado posesionarse cuerpo capital de la totalidad de la propiedad, autoridad como gobierno en la ilegitimidad para la malversación de fondos, violándose el Estado social implícito de forma expresa en el decreto de supresión y liquidación del Centro Simón Bolívar Compañía Anónima y en la comunicación de la Junta Liquidadora con la exclusión de los propietarios de la administración y uso de los bienes del estacionamiento y áreas comunes. El efecto es la abolición de la ley de propiedad horizontal, la abolición del documento de condominio, la violación de las leyes comunes, la violación de la ley mercantil, la violación de los derechos del Código Civil, del retracto contractual legal a favor del precio de venta de los copropietarios, la violación del Estado de Derecho Social Democrático de participación y protagonismo de la soberanía de los pueblos en su reserva legal establecida en el funcionamiento y política de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. La decisión es de anular el orden jurídico, administrativo, organizativo y de propiedad del documento de condominio es del presidente de la República Bolivariana de Venezuela, señor Nicolás Maduro Moros. El responsable administrativo de la decisión es el vicepresidente de la República, señor Jorge Arriaza, quien me remitió a un juicio y se negó a seguir la vía administrativa. El responsable ejecutor es la Junta Liquidadora encomendada en la arquitecta Dayana Ramírez, ya inexistente, que se establece en función de los criterios de la postura, malas experiencias y todo el legado de la sala política administrativa, referido por el doctor Emilio Ramos González, magistrado de dicha sala, para lo cual establece como fundamento administrativo que la Constitución está garantizada para los administrados y el administrador, que en este caso está referido al gobierno, en función de resguardar los derechos y que de esta manera pueda haber la igualdad en una relación de severidad y rigurosidad de todo lo que es la examinación de la sustanciación de un expediente, donde el criterio de igualdad entre las partes debe prevalecer. De allí que la soberanía del pueblo está dada desde lo que es la participación y el ejercicio político que se da en función de garantizar que la participación en función de la construcción de los destinos de la gente, del pueblo, del colectivo, sea realmente defendido en la historia de la comunidad, de lo individual, de lo humano, de su derecho, de su justicia y de su virtud. En ese sentido, define como proceso judicial los valores de la ética de la conciencia colectiva en función de defender la dignidad humana, y que en ese mismo sentido se vea la búsqueda de la verdad sobre la base de los hechos y se libere de esa manera soluciones a los conflictos entre las partes. De allí que el procedimiento judicial debe ser el alcance de la justicia gratuita, accesibilidad, imparcialidad, idoneidad o actitud de los jueces hacia la transparencia y autonomía de lo que es la función de la verdad procesal. De esa manera debe garantizar el debido proceso que debe ser en función de darle cumplimiento, hacer oída a la sustanciación de un expediente, a la veracidad y examinación de todo lo que se considera la verdad de las partes, para fundamentar un juicio que define como la razonabilidad o las razones que sustenta un juez para determinar de allí una situación de formación del ciudadano en la cosa pública como corresponsabilidad en el Estado de Derecho. De tal manera que hay que garantizar la paz mediante la conciencia del colectivo. De tal forma, la respuesta la define como lo dado a la sociedad en la interpretación del resultado de la conciliación, resolución de conflictos, interpretación de contratos de interés general, arbitraje, simplificación de los actos procesales, inclusión de las actividades de la determinación, evaluación y ejecución de la política social. De allí que sea importante lo que él establece como garantía del ciudadano a la ley de lo justiciable.
En ese sentido también define como control los actos administrativos hechos u omisiones, silencio administrativo, incumplimiento de obligaciones, prestación de servicios y afección de los derechos e intereses públicos derivadas de las relaciones públicas y privadas, para determinar así la penalización, que es la constitucionalización de la justicia administrativa. Es evidente que aquí se maneja un criterio que es el reconocimiento del derecho administrativo sustentado en la reserva legal de los pueblos, cuya reserva legal de los pueblos no está sino en los contratos, en el derecho, en la obligatoriedad del servicio de lo que es el gobierno y en la propiedad adquirida. Está bien establecido estos criterios que también se sustentan en el modelo constitucional. El modelo constitucional te habla de deberes, te habla de derecho, te habla de funcionamiento del gobierno y te habla de un Estado que es la totalidad para hacer así una república, que no es otra cosa que la administración del derecho, la propiedad, el servicio, en función de garantizar en el contexto la historia, la cultura, la soberanía, el protagonismo, la identidad y la administración de unos recursos que básicamente deben ir dirigidos hacia la equidad de la población. No hay prioridad, no hay privilegios, no hay dueños, no hay potestad de un poder público sobre otro poder. El poder del pueblo está en su legado, el poder político está en la constituyente de los ciudadanos, el poder administrativo está en las instituciones, de manera que hay un equilibrio, se busca un equilibrio desde el ejercicio del Estado de Derecho hacia la justicia para alcanzar lo justiciable. Esto lo refrenda también el doctor Hernán Ezcarrá cuando dice que la norma es la autoconciencia en el ejercicio de la realidad, que el gobierno no puede estar a espaldas de la realidad de los pueblos, de los ciudadanos, de tal manera que el criterio constitucional es el ejercicio básicamente del derecho, y ese derecho hay que prevalecer por sobre todas las cosas en función de alcanzar la soberanía que reside en el pueblo, refrendada en su constitución y representada indirectamente en el gobierno, cuyo carácter axiológico se representa en decisiones políticas, históricas y culturales en la defensa de la dignidad de las personas. Esto es un legado que nos deja acá el doctor Hernán Ezcarrá, la Asamblea Nacional Constituyentista, y que está bien claro en lo que es la concepción del Estado de Derecho, de justicia, de paz de los ciudadanos, que refrenda toda forma de pensar y de actuar de sus ciudadanos, tanto los representativos o los representantes de las instituciones que están allí mediados por una elección popular que le da la autoridad de planificar y administrar los recursos de la nación para el pueblo y por el pueblo. De forma que la desvirtuación de todo acto de conciencia y de acción sobre o contra el Estado de Derecho de la Reserva Administrativa Legal de Venezuela es ir contra la Constitución. No podemos aceptar que esa irresponsabilidad, esa usura, se preste para tergiversar todo lo que es una concepción que históricamente ha cruzado, no solamente desde el Libertador, que dio origen a toda una estructura de poderes bajo los cuales el equilibrio debe ir hacia el ciudadano, sino de la historia del ciudadano, el venezolano que ha dejado su sangre en función de construir lo que hoy nosotros es de nosotros. No hay que omitir lo que es de nosotros. Nosotros somos el Estado. La totalidad de la gente es el Estado. El gobierno es el administrador, no es el dueño, es simplemente un administrador. Y eso hay que rescatarlo, porque vemos con mucho criterio y decepción que aquí el gobierno se esté apoderando del Estado y esté excluyendo al ciudadano. O sea, lo propio es la creatividad, es la productividad, es la corresponsabilidad, es la capacidad, es el ejercicio pleno de ser ciudadano sobre el ejercicio pleno de la soberanía y la independencia de Venezuela. Ir contra esos criterios ciudadanos es ilegítimo, es ilegal, es inconstitucional, es
es ir contra cualquier conducta de considerar a un ser humano pensante. De forma que esta situación se aclara yendo mucho más allá con la consideración de Aristóteles. Aristóteles es uno de los filósofos que han dado origen a la organización democrática del mundo. No es de un país determinado, es del mundo. Es la concepción que le da a cada uno de los conceptos para que funcione la democracia, para que funcione un país. En ese tiempo donde no había funcionalidad, donde no había derecho, donde no había propiedad, donde no había reconocimiento, sino que había guerra para conquistar de esa manera la voluntad de los pueblos y la voluntad de pensamiento de los pueblos, la posesión de sus tierras para sobrevivir. En ese momento nacen estos filósofos que le dieron origen a la intelectualidad de lo que es el ejercicio de la democracia. Ellos fueron los que dijeron: la democracia, la igualdad y la organización de los poderes en función del reconocimiento de un legado que es básicamente histórico-cultural y administrativo, que es básicamente la Constitución, y sobre todo en función de lo que es la participación para esclarecer la representatividad institucional. De allí que la definición que da Aristóteles habla de Estado como asociación política sustentada en un bien, cuya propiedad es el instrumento del uso que hacen una relación de autoridad y obediencia, de utilidad común y del derecho de la raza libre. O sea, que el Estado nace porque existe una propiedad. ¿Cuál es la propiedad en ese tiempo originario de la tierra? ¿Okay? Pero hay un uso que hay que darle desde los ciudadanos. Entonces ese uso es un reconocimiento en función del que lo use, en función del adquiriente, y la forma de adquirirlo no es otra cosa que la compra y venta. Y el uso se refrenda en un acto administrativo que es un documento. Esto hace una relación entre lo que es el Estado social, o sea, todos somos propiedad. Es jefe de Estado, jefe de familia, usos y la prestación de servicios hacen un conjunto totalitario del funcionamiento de lo que es la democracia. En ese sentido habla que la ciencia es el modo de adquirir de la adquisición natural y justa como administración de conocer las fuentes de la riqueza y de la propiedad. Las leyes establecen en su ciencia jurídica que la fuente o origen del enriquecimiento es una situación vigilante del gobierno para de esa manera demostrar la transparencia mercantil y civil de todo lo que es la posesión de los ciudadanos. Aristóteles dice que la propiedad tiene dos usos que le pertenecen esencialmente. Uno es la cosa u objeto que provee y el otro la vida a la satisfacción de las necesidades naturales, donde se sustenta el convenio de dar y recibir una materia que dio origen a la venta. En ese sentido, la fuente adquiriente es el que compra. La fuente cediente es ese representante electo por la autoridad para administrar en la reserva legal de los ciudadanos sus bienes. ¿Cuáles son sus bienes? Su propiedad. ¿Cuál es la propiedad que posee el Estado? Las tierras, las bienhechurías o los bienes como las edificaciones y todo lo que le está dando para intercambiar o para fiscalizar o para supervisar, y en función de eso garantizarle, no solamente desde el uso, sino desde el intercambio, el derecho de existencia del ciudadano, no de la subsistencia, o sea, aprovecharte del ciudadano para tú tener esa capitalización que por incapacidad no hace ciencias jurídicas y administrativas en el sentido de hacer rendir el fruto de lo que concibe en función de mantener y desarrollar todo lo que es garantía del ciudadano. Entonces,
Vemos también que la ciencia de adquirir por objeto el dinero y como fin principal es el de descubrir los medios de multiplicar los bienes, porque ella debe crear riqueza y la opulencia. En ese sentido, la administración debe generar incrementos, ingresos para garantizar de esa manera que el bien tenga mantenimiento y que el servicio sea garantía de los ciudadanos. De esa manera establece que la adquisición de los bienes preexistentes propios del jefe de la familia y del jefe de Estado, que son las dos relaciones sobre el bien existente, y de allí nace la administración y de allí nace los usos, o sea, dos fuentes, propietario, gobierno, que hacen el Estado de la garantía de poseer como intercambio comercial una propiedad, así como es que nace el derecho al uso de la propiedad en función de garantizarse que en esas dos relaciones existe el Estado de Derecho. También dice, resalta las virtudes en las prácticas de los sujetos para prevalecer el bien. Se supone que en una relación de Estado, donde está el gobierno y está el ciudadano, debe haber una garantía de que toda relación administrativa debe ser para garantizar un bien ciudadano. De ese sentido habla la naturaleza, la necesidad de conservación, la asociación de pueblos es el Estado, teniendo por origen las necesidades de la vida y debiendo su subsistencia el hecho de ser satisfecha. Se supone que el administrador de los recursos debe garantizar la existencia, satisfaciendo las necesidades de vida de cada uno de ellos, porque es el fin último del gobierno, hacer política para garantizar la satisfacción de las necesidades de los pueblos. No es hacer política para excluir y hacer subsistente a los pueblos en la insatisfacción de sus necesidades. Eso no es política, eso es otra cosa. La unidad política es el bien para cada cosa, es precisamente lo que asegura la existencia. Está bien claro Aristóteles entonces, de forma que la existencia es un principio constitucional. Estamos todos aquí en igualdad de condiciones, tú no eres superior a mí ni yo soy superior a ti. La única herramienta que nos conectamos es en ese derecho que tenemos de comunicarnos y de expresarnos en función de garantizar de que hay un respeto, de que hay identidad, de que somos copropietarios, de que existe un bien que no debe ser disputado, porque por el derecho a uso en función de la existencia está garantizado, que el derecho a la propiedad, porque yo compré la propiedad, también está garantizado, que el derecho en función de que el gobierno, si es prestación de servicio, debe garantizar un servicio equitativo administrativamente para la población y no en función de explotar al ciudadano para enriquecerse ellos mismos. O sea, tenemos entonces tres delitos que inconstitucionalmente el gobierno está afectando a los ciudadanos de los copropietarios de Parque Central. No está ejerciendo el gobierno el derecho propio, que es básicamente la defensa de la dignidad humana en función de lo que es la existencia humana, no la subsistencia. Tenemos un derecho colectivo que es el derecho de garantizar la organización de la asamblea de propietarios y desde esa función hacer una administración equitativa para garantizar la existencia y el desarrollo de los recursos de Parque Central para su pueblo. Y el tercero, que desde la prestación de servicio a los puestos de estacionamiento o la prestación de servicio de garantizarle a la comunidad su existencia y desarrollo, debe prevalecer un criterio justo, un criterio en función de no hacer una explotación sobre y extorsión sobre una propiedad que es de nosotros, sobre un derecho que es de nosotros. Entonces, las leyes mercantiles obligan a rendición de cuentas. La relación democrática de existencia, de propiedad y de derecho obliga a rendición de cuentas, obliga a una administración, obliga a la sustentabilidad y mantenimiento, pero no se reconoce.
Entonces, esta es una defensa que se establece de mi postura ante el tribunal. También me apoyo en la ley de la patria. Vemos cómo el gobierno ha estado estratégicamente tergiversando lo que es el Estado. El Estado somos todos. El gobierno, el administrador. El ciudadano es aquel a quien hay que satisfacer la necesidad y que está obligado desde lo propio a ser corresponsable en función de garantizar no solamente la administración, sino que el país tenga soberanía, identidad, pueblo, reserva legal, constitucionalidad, patriotismo, libertad, identidad, todos los criterios positivos desde el derecho positivo debe prevalecer en función de hacer moralmente y éticamente la formación de un Estado perfectible, de tal manera que las actuaciones del gobierno son formar un Estado imperfectible, y eso no puede ser. Entonces, el Estado no es el gobierno y el gobierno no puede apropiárselo del Estado, o sea, el gobierno no puede apropiarse de la propiedad privada, no puede apropiarse del derecho, no puede abolir el derecho, no puede abolir la propiedad, porque él es el gobierno en la probidad existente de ineptitud, sin caer en ofensa, o sea, si no rindes cuentas, si no te riges por las leyes mercantiles, si no te riges por la ley del Código Civil, si no te riges por las leyes comunes, yo voy a pensar que puede ser ineptitud o puede ser, o sea, no está apto para conocer, comprender, no tiene la capacidad de entender, es lo que significa ineptitud. Entonces, puede entender que es ineptitud, o puede entender que es usura, o puede entender que es corrupción, o puede entender que es malversación. Entonces, todos estos criterios como delitos penales existen en la ruptura que hace el gobierno con la relación de propiedad, del derecho y prestación de servicios de los ciudadanos copropietarios de parques centrales. Entonces, eso es netamente grave. Entonces, esa concepción que establece la ley del plan de la patria de confundir lo que es el Estado con la sociedad es algo que debe corregirse desde la misma ley. Y de tal manera que también esta ley tiene el principio de igualdad, no solamente del reconocimiento del ciudadano, de los jueces y del gobierno como responsabilidad política en la construcción de la sociedad, lo establece, sino que busca crear los mecanismos en función de que esto se garantice de esa manera. Pero son criterios que el mismo gobierno está violando, y esto hay que reconducirse en función de generar una autoconciencia colectiva, una conciencia colectiva, una función republicana, una sociedad con esperanza, derechos, dignidad, respeto sobre lo que es de ellos, sobre lo que es del gobierno, una claridad conceptual que diga el modelo de gente que somos, que no es otra cosa que la historia y la cultura. De tal manera que estos principios axiológicos son importantes rescatarlos en función de establecer esta demanda, y el Estado de Derecho es algo irrenunciable, yo repito. El Estado de Derecho es ser, es tu cédula, y es tu coparticipación en la construcción de una población, de una sociedad, de un bien. Entonces, eso no podemos negarlo. De tal forma que la paz debe garantizarse restableciendo el orden jurídico de los pueblos, restableciendo el orden jurídico constitucional, restableciendo el orden jurídico de la participación, del debido proceso. Esto es funcionamiento del Estado de Derecho, y hay que aclararlo desde esta demanda, no para aclararlo, sino para hacer, como dice el juez Emilio, el magistrado Emilio, el debido juicio y el respeto a la dignidad humana, reconociendo que lo sublegal es aquello que debe regirse, no es a simple criterio, no. Lamentablemente, y es duro decirlo, pero está escrito y está demostrado que la conducta impropia del gobierno esté violentando los derechos y la propiedad
que un pueblo organizado o desorganizado, porque lo han mantenido desorganizado, no puede enfrentar su propia defensa en función de lo propio y en función de lo colectivo. Hay muchos que no estarán de acuerdo en restablecer su organicidad, pero no tienen conciencia de lo que significa para su propia existencia. Muchos están vendiendo desproporcionadamente todo lo que es la propiedad de Parque Central, sus apartamentos, pero tampoco es respuesta para la inseguridad jurídica a la que ha estado sometida Parque Central. Tenemos la decisión Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, número 4019. Violación administrativa. Dice, se declara concluido el proceso de supresión y liquidación de lo que es el ente de la empresa del Estado, Centro Simón Bolívar Compañía Norte. Entre ellos está la empresa inmobiliaria Parque Central, que administraba los derechos de los copropietarios. Está la administradora del patrimonio inmobiliario de entidades públicas del área metropolitana, APIEPAN, que administraba los estacionamientos de los copropietarios. Fíjense bien, en 1995 la Asamblea de Propietarios de Zona 1 le entrega el Estado de Derecho a esta empresa, Centro Simón Bolívar. Siento que el orden jurídico establece que el Centro Simón Bolívar es una empresa administradora de Parque Central que debió transferir después de la venta el derecho de organización y administración a la Asamblea de Propietarios, más no lo hizo de esa manera. Y es APIEPAN entonces la que a partir de 2004 empieza mediante una demanda a quitarle los estacionamientos a la empresa de estacionamientos modernos KBC en compañía. 19 años tardó para tomar una decisión en función de que los estacionamientos volviera al administrador del Centro Simón Bolívar. Lamentablemente que en la transición de esa respuesta al eliminarse el Centro Simón Bolívar es que se pronuncia el tribunal y declara que la decisión de contrato de estacionamientos modernos KB100 se llevó ya a un feliz acuerdo y transfiere los estacionamientos como custodio a Corpo Capital. En el 2013 quedó eliminada entonces el Centro Simón Bolívar, se transfiere este patrimonio, este estacionamiento patrimonial a Corpo Capital. En esa relación se viola el Estado de Derecho del uso de la propiedad, se viola la organización que debe tomar decisiones sobre el uso de la propiedad, se viola la forma administrativa del uso de la propiedad que debe ser a todo propietario y se hace Corpo Capital la totalitaria del derecho, del uso y de la posesión de la propiedad. Tres delitos que no se pueden perdonar o no se pueden dejar pasar, porque es reconocer que hay lo que viene, lo que está y lo que viene es la esclavización de los copropietarios, figura que fue abolida por nuestro Simón Bolívar, padre de la patria, hace mucho tiempo, de forma que nosotros no podemos adaptarnos a esa figura existente, porque hoy me esclaviza, mañana me vuelves algo menos que un esclavo y volvemos a un retroceso histórico que no es permitido en este tiempo de la posmodernidad. De tal forma que aquí hay un elemento muy clave, hay un contrato del estacionamiento que tampoco se tomó en cuenta, donde debió darse desde el primer momento una cesión de uso sobre los derechos y la propiedad del copropietario y se omitió, se reconoció solamente para todo usuario. Es allí el orden o el desorden
existe en esa documentación. A partir de allí jamás hubo reconocimiento, ni el derecho a organizarse en la asamblea de propietarios, ni el derecho a uso de esto. Ese mismo decreto establece en su artículo 3 la siguiente situación. El vicepresidente ejecutivo designará un funcionario o funcionaria el cual ejercerá la rectoría sobre todos los asuntos que quedarán pendientes del Centro Simón Bolívar. Para ello, debe ejecutar la comprobación de los activos y pasivos que subsistan a cargo de la referida empresa y entes adscritos a la fecha de publicación del presente decreto en la Gaceta de la República Bolivariana de Venezuela. Significa entonces comprobación de activos y pasivos que no le dieron respuesta a los copropietarios, porque cuando se ejerce la administración de un condominio hay allí un dinero y una financiación que es de gasto de mantenimiento y de todo lo perteneciente a Parque Central, de lo cual se poseyeron y no rindieron cuenta ni reconocieron que hay una coparte que tiene derecho en esa administración. También dice, se debe solicitar los actos y documentos, así como celebrar cualesquiera acciones necesarias para perfeccionar y formalizar la tradición y transferencia efectiva y material de los activos no liquidados de la empresa Centro Simón Bolívar y de sus entes adscritos al gobierno del Distrito Capital, así como a los órganos siguientes de la Administración Pública Nacional y excepcionalmente y previa aprobación del vicepresidente ejecutivo a personas naturales y jurídicas de carácter privado, previo cumplimiento de las formalidades legales establecidas para tal efecto. Significa entonces que se autoriza la transferencia efectiva y material de los activos no liquidados del Centro Simón Bolívar. O sea, si concluiste un acto de liquidación y me dices ahora que los activos no líquidos son transferidos, dígame usted qué significa eso. Entonces, también en el numeral 9 dice, ordenar lo conducente para el resguardo, custodia y administración de los bienes no liquidados de la empresa Centro Simón Bolívar, compañía anónima y de su ente adscrito, basta hasta su definitiva transferencia. Significa que todos los bienes no liquidados pasan a la administración del Centro Simón Bolívar. ¿Cuáles son los bienes no liquidados? Si concluiste ya con el Centro Simón Bolívar, conocer de los procedimientos administrativos incoados por ante la empresa Centro Simón Bolívar. Artículo 8. Los registradores, notarios y demás funcionarios públicos a cuyo cargo se encuentra la responsabilidad de la inscripción, registro y publicación de los documentos relativos a la transferencia de bienes, muebles, inmuebles y derechos relacionados con lo dispuesto en el presente decreto. O sea que los registradores debieron empezar a registrar que todo lo condominal es ahora de corpo capital, de acuerdo a la transferencia que hace el gobierno de la Presidencia de la República a esta entidad. Significa que hay que eliminar el Centro Simón Bolívar, así como todo su pertenencia, y que implica dentro de esto todos los bienes del Parque Central cedérselas a corpo capital como bienes totalitarios. O sea, una transferencia administrativa de bienes donde todo el Estado de Derecho y la propiedad como dualidad no está siendo reconocida. Y así se evidencia cuando en el documento de condominio no hay registro desde el año 2000 de los incrementos de los bienes que debieron darse. Tales son las construcciones que estaban inconclusas para ese año de 1975 aproximadamente. Tal es la torre de oficina número 1, entre otras propiedades. Se dieron como consignación de pruebas el documento de condominio y la demostración del no registro de todos aquellos incrementos porcentuales del bien compartido que el Código de Comercio
y está dentro del documento que es prohibitivo su anulación, pero si en dado caso una de las partes quiere separarse o declara en abandono sus bienes o transfiere sus bienes, pero para ello tiene entonces el derecho de que la otra parte establece en cuánto le vende el bien y si no hay acuerdo alguno. Ese es el retracto legal. Entonces el que establece entre las peticiones del retracto legal en función de la consumación de prueba del documento de condominio, donde se especifica. Asimismo tenemos el testimonio de Renio Tolina 1985 que dice que los propietarios privados dieron el financiamiento y el gobierno dio los ejidos. Tenemos también documentos de propiedad de oficinas originarios donde se establece que es un documento de compra y venta, por tal tiene esa denominación. No es una forma de un documento de forma, el documento de condominio no es una forma de funcionamiento, es un documento de compra y venta que se refrenda en un funcionamiento para garantizar el mantenimiento y el servicio de todo un patrimonio, y de esa manera hay corresponsabilidad entre las partes que no puede ser dispersa, de forma que los representantes del gobierno que se han apoderado y han excluido y han hecho corrupción y ventas ilegales, así como han establecido estado de abandono para vender de una forma risoria, ya no prestan servicio a los copropietarios, no garantizan el servicio, están sacando a todos aquellos personas que de una u otra forma han realizado locales ilegalmente, y están también desalojando a aquellos que no han estado pagando condominio a nivel de los locales comerciales, que es una responsabilidad administrativa del Centro Simón Bolívar, o lo que era del Centro Simón Bolívar, cuyas deudas oscilan de más de 130.000 bolívares cada uno de estos. También tenemos una comunicación de la Junta Liquidadora del año 2011, donde ella se desprende que la administradora tenga alguna relación con el copropietario ni con la asamblea de propietarios, y mucho menos con relación a lo que es la administración de los estacionamientos. Tenemos la comunicación del Instituto del Patrimonio Cultural, donde determina que es un bien de patrimonio cultural, concibiendo esto como una concepción más de gobierno que de Estado de Derecho. Es un juicio que se inició en los años 1998 aproximadamente, y que no llegó a su fin término ante la Fiscalía de la República de Venezuela, y que se suspendió ese efecto que determinaba la lucha por determinar de quién era la propiedad ante los cerramientos que hicieron los propietarios de vivienda en las entradas del edificio. Y tenemos la comunicación de la Alcaldía de Caracas, que establece que no pueden hacer nada ante el hecho de que la autoridad administrativa no da respuesta ante las ilegalidades en las que incurría. Tenemos los documentos que de forma preventiva se hicieron ante las instituciones públicas buscando el reconocimiento de derechos, que no se dio respuesta. Tenemos también 2 libros de Parque Central, Su voz y su rostro, de Mundo Viva, donde establecen registro del condominio de Parque Central y se habla un poco de la historia de lo que es la lucha de los pobladores de Parque Central.
En ese sentido, la hipótesis a la que me someto es la siguiente. El gobierno liquidó los activos y los derechos, pero no ejecutó la liquidación del retracto legal compra-venta de los copropietarios privados, dejando desierta la asamblea de propietarios, la administración y violándose el respectivo procedimiento de consulta para la abolición del documento de condominio. Corpo Capital asumió la transferencia administrativa con posterioridad a posicionarse de la propiedad en su totalidad, excluyéndose los derechos de los propietarios, así ordenándose los registradores públicos. La prestación de servicios en los estacionamientos cambió el uso de la propiedad de los estacionamientos. Se excluyó el derecho a uso como propietario, destinándose solo a uso de usuarios, generándose una afección de corrupción administrativa, organizativa, financiera y de controles de los copropietarios. La prestación de servicios lo hace prohibitivo el documento de condominio. En su artículo 24 no se identifican los estacionamientos como prestación de servicios, sino como propiedad privada. Así se señala en el artículo 20. Hipótesis. El gobierno liquidó los activos y los derechos, pero no ejecutó la liquidación del retracto legal compra-venta de los copropietarios privados, dejando desierta la asamblea de propietarios, la administradora y violando el respectivo procedimiento de consulta para la abolición del documento de condominio. Corpo Capital asumió la transferencia administrativa con posterioridad a posicionarse de la propiedad en la totalidad, excluyendo los derechos de los copropietarios, así ordenándose a los registradores públicos. La prestación de servicios de los estacionamientos cambió de uso de la propiedad de estacionamiento originaria, se excluyó el derecho a uso como propietarios, destinándose a todos usuarios, generándose una afección de corrupción administrativa, organizativa, financiera y de control de copropietarios. La prestación de servicios lo hace prohibitivo el documento de condominio en su artículo 24, no identificándose los estacionamientos como prestación de servicios, sino como propiedad privada, así señala en el artículo 20. El porcentaje que ha sido fijado a los estacionamientos sobre las cosas comunes se dividirá a su vez en el caso de que los mismos sean fraccionados y vendidos. Artículo 21. La determinación hecha en esta sección de los valores atribuidos a cada unidad de propiedad no constituye en forma alguna obligación para el centro de enajenarlas por esas cantidades, pues el precio de cada enajenación será el que libremente se convenga con cada adquiriente. Las eventuales modificaciones en el precio de venta de cada unidad de propiedad no modificará el porcentaje que le corresponda sobre las cosas comunes, lo que activa el retracto legal y la venta de los propietarios privados de la propiedad mixta. Segundo, asumir la abolición de la copropiedad con la supresión y liquidación del inmueble de Parque Central concluido obliga al gobierno el retracto legal de los estacionamientos y todo referente a los activos, pasivos, bienes, derechos, organización, administración y controles sociales establecidos sobre el documento de condominio, al precio que establezca el propietario privado y no al precio que establezca Corpo Capital, quien funge como administradora ilegalmente. El administrador debe establecer, de acuerdo al documento de condominio del artículo 69. La asamblea de propietarios deberá aprobar un contrato para la administración del condominio con la persona que haya designado para ella, el cual regulará los términos y condiciones respectivas. Se considerará como cláusula integrante de dicho contrato las disposiciones de este documento. Es decir, el gobierno, al abandonar o fraccionar la organización, desprende al administrador de los recursos propios de Parque Central y en ese sentido no está autorizada para recibir los estacionamientos, de allí que debe devolvérselo al derecho de los propietarios de su propiedad, los estacionamientos. Concreción del sujeto, el objeto, el instrumento y la cosa. Primero, los sujetos de derecho está el gobierno como administrador y el propietario privado como administrado, cuya administración tiene la función de garantizar el mantenimiento de la propiedad, que es de uso de los copropietarios con el fin de garantizar la existencia y la satisfacción humana, de acuerdo a las políticas del Estado, la soberanía y los principios del derecho humano y comunes, violentada esa relación de derecho de la unidad administrativa sobre lo arquitectónico como propiedad mixta. Segundo, el objeto. La propiedad mixta que se desprende en el uso de la propiedad en comunes y estacionamientos como
Uso propio se fraccionó, cambiando el uso de propiedad en lo propio a propiedad de usuario, que no se contempla en el contrato del documento de condominio. Tercero, la administración, medio e instrumento de la ciencia jurídica es para garantizar sobre el uso, explotación y distribución de la propiedad de acuerdo a los derechos de compra y venta establecidos mediante el contrato. Se desconoce sus principios dados en el derecho administrativo y el documento de condominio como reserva legal, posicionándose una transferencia totalitaria con el criterio de abuso de poder y malversación de fondos en corpo capital. Cuarto, la cosa, Comunidad Parque Central, que ante la violación del gobierno al documento de condominio, de su organización, de su forma administrativa y controles de consulta popular, elecciones de opinión, así como la falta de respuesta a la sustanciación de un expediente ante las inconformidades de los copropietarios, está desierta a sus autoridades, que son los responsables de la toma de decisión dada en la asamblea de propietarios para atender lo referente a la defensa de la propiedad de Parque Central, así como los derechos. Por tanto, ante el estado de abandono y autoridades desiertas, pido a los jueces consideren cederme la administración para el establecimiento del orden administrativo organizativo de determinación de activos como bienes pasivos y plan de inversión. Petitorio. Se nombre una nueva administradora para reorganización y reordenamiento jurídico. Se haga entrega de la organización, procedimiento de administración en el propio colectivo, controles de usuarios, forma de administración, estacionamiento y funcionamiento de lo propio, lo común y en función de lo que es el funcionamiento de la comunidad de Parque Central. Tercero, le sean designados los puestos fijos los copropietarios todos. Cuarto, protegerse o ampararse los bienes de activos de Parque Central explotables para el servicio de mantenimiento y conservación, manutención que no puede someterse al abandono como se ha evidenciado en el recorrido histórico de la administración de los estacionamientos. 5. Le sea devuelto la torre oficina 1, torre este, al condominio por su cambio de uso empresarial o turístico o uso del gobierno, no esté generando manutención a Parque Central. Sexto, dejarse en efecto la venta de los activos rentables de Parque Central prohibido en el documento de condominio. Séptimo, se penaliza el gobierno con la restauración de los sótanos por causa de abandono y responsabilidades y se le incluye en el sótano 3 como a usuarios. Se reconozca las costas procesales, gastos administrativos propios y honorarios profesionales. Firma María de los Ángeles Rivas en esta demanda que se realizó el 30 de septiembre del 2004 ante la Sala Política Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia, expediente 2004-3194 CS 2013-0055.